cuando el dolor no los detuvo, los regresos más salvajes tras una lesión en la WWE. Atención fanáticos de la lucha libre, aquí no hay espacio para la calma ni para los corazones débiles. Estás a punto de revivir los momentos más brutales, más gloriosos y más estremecedores del cuadrilátero. Bienvenido a Recuerdos Legendarios, el canal donde las leyendas no mueren, solo se toman un respiro antes de volver con más furia que nunca. Hoy nos metemos de lleno en un terreno donde el alma habla más fuerte que el cuerpo, los regresos más épicos de luchadores que, tras lesiones demoledoras, rompieron el silencio y regresaron como auténticas bestias. Porque sí, en la lucha libre las lesiones no son solo parte del juego, son golpes del destino, son pausas forzadas, son sentencias que parecen finales. Cuando un luchador cae y se escucha ese crujido, ese grito, ese silencio de la multitud, todo se apaga, el show se detiene, la incertidumbre se apodera del universo del ring. Pero cuando ese mismo luchador regresa, oh amigo mío, entonces no hay narrador que alcance a describir lo que se siente. Es como si los muros del estadio se vinieran abajo, como si el tiempo se partiera en dos, como si la lucha misma dijera, he vuelto. Y si hay un regreso que incendió los corazones fue el de Seth Rollins, el arquitecto, el estratega, el traidor que se convirtió en salvador. Su rodilla dijo basta, su título le fue arrebatado y su futuro parecía más gris que una jaula de acero sin luz, pero él no aceptó ese final. Entrenó, se reconstruyó y planeó su regreso como si fuese su último combate. Y cuando la música retumbó en Extreme Rules, cuando apareció sin previo aviso y le aplicó a Roman Reigns un pedigrí seco directo demoledor, el estadio explotó. No se ovacionaba solo a un hombre, se ovacionaba al renacimiento. Porque en la lucha libre no hay nada más poderoso que el instante en que un ídolo pisa el ring de nuevo. Es poesía violenta, es venganza servida en caliente. Es la prueba definitiva de que las leyendas no caen, se levantan con más fuerza y cuando lo hacen el mundo entero se rinde a sus pies. Batista rompe las cadenas del dolor. Esa noche la arena vibraba con un murmullo extraño, un eco de algo que muchos ya habían olvidado o temido volver a escuchar. Pero cuando las luces se apagaron y sonó esa música inconfundible, no hubo tiempo para prepararse. Batista había vuelto, no era un regreso cualquiera. Era el retorno de una fuerza de la naturaleza, un titán con cuentas pendientes y una furia que llevaba años amasando en silencio. Habían pasado años desde que su figura imponente se había visto por última vez sobre un ring. Muchos pensaban que su tiempo había terminado, que Hollywood lo había domesticado, que el dolor lo había vencido. Pero no. Ese hombre había estado forjándose, reconstruyéndose y ahora volvía con una sola misión, destruir al que un día fue como un hermano, pero ahora era su presa, Randy Orton, el depredador, el maestro del RKO, el hombre que no respeta ni a los suyos, y Batista venía a cobrar todo con intereses. No hubo diplomacia, solo una mirada helada, un silencio tenso y luego la explosión. Batista lo tomó, lo levantó y aplicó un Spinebuster que hizo temblar el suelo. Fue brutal, fue certero. Fue el grito de un alma que se había liberado, y en ese instante el público no sabía si gritar o contener la respiración, porque no estaban viendo solo a un luchador que volvía. Estaban viendo a un hombre que regresaba más fiero, más fuerte, más despiadado que nunca. Ese Spinebuster fue más que un movimiento, fue un mensaje. Estoy aquí y no he venido a hablar, he venido a castigar, y Randy lo supo, lo sintió en los huesos. Porque lo que había comenzado como una vieja rivalidad, ahora ardía con el fuego de una traición sin cerrar, de heridas sin cicatrizar, de historias que exigen un nuevo final. Batista no solo rompió las cadenas del dolor físico, rompió también las del olvido, del retiro, del ya fue. Su mirada ardía, su cuerpo rugía, y con cada paso dejaba claro que cuando una bestia vuelve al ring, nadie está a salvo. ¡Nadie! AJ Styles y el rugido del fenómeno. El ambiente estaba cargado, como si algo estuviera a punto de romperse. Los rostros en la multitud no sabían si lo que sentían era tensión, esperanza o una mezcla peligrosa de ambas, caminando con esa mezcla letal de calma y decisión. Como si supiera que cada paso que daba era un terremoto para el sistema, y cuando subió al ring no hubo presentaciones ni discursos, solo acción. Un salto, un giro y el antebrazo fenomenal explotó contra uno de los miembros de Bloodline. ¡Bang! Declaración de guerra. Justicia poética. La rebelión había comenzado. Su regreso no fue solo nostalgia, fue estrategia, fue equilibrio. En un escenario donde el poder había sido monopolizado por la tiranía de Roman Reigns y los suyos, AJ llegó como un factor de había vuelto el orden. Y es que cuando una superestrella como AJ aparece de improviso, la energía en el aire cambia, los focos iluminan distinto, las miradas se alzan.
porque su sola presencia transforma el espectáculo en una guerra santa, en un ajuste de cuentas donde los opresores tiemblan y los oprimidos se levantan. Su regreso fue más que físico, fue simbólico. Fue la narrativa de un héroe que vuelve cuando más se le necesita, cuando la oscuridad está en su punto más denso. El rugido del fenómeno no es un sonido. No hay injusticia que no tema, y no hay noche que no se ilumine. Edge, Cena, Becky, los fantasmas del pasado que resucitan la gloria. Cuando el sonido metálico de una silla chirría en la memoria colectiva de los fans, un nombre se enciende en letras de fuego. Edge. El hombre clasificado R volvió como un susurro entre sombras, una leyenda que no debía estar ahí, pero que decidió desafiar al tiempo. A ring, regresó a la batalla, al fuego cruzado, a ese lugar donde se forjan las verdaderas reinas del cuadrilátero. Cuando subió a lo alto de la jaula, el mundo se detuvo, y cuando voló, lo hizo con todo el peso de su historia, de su ausencia, de su determinación por arder otra vez. Y entonces, el reloj llegó a cero, en el número 30, y sonó esa música, esa que hace que el mundo se ponga en pie, John Cena. El héroe de muchos, el villano de otros, pero el epicentro indiscutible de cada regreso legendario. El Madison Square Garden rugió como si la tierra se quebrara. No fue solo el techo lo que voló. Fue la razón, fue el tiempo, fue la infancia de muchos y el presente de todos. Porque eso es lo que hacen los grandes, no vuelven por volver, vuelven para recordarnos por qué los amamos, por qué gritamos sus nombres, por qué llenamos estadios incluso en la duda. Vuelven para reescribir la historia, para plantar cara al olvido. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos regresos hizo temblar tu alma? ¿Cuál te puso la piel de gallina y te arrancó un grito del pecho? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias que aceleran el corazón y cuéntanos, ¿echaste de menos algún regreso? Leyenda.